Bienvenidos al cuarto encuentro global de un curso de milagros a realizarse en Brasil el 28 y 29 de septiembre de este año. Estamos haciendo, previo al encuentro, una serie de workshops, donde los maestros se dan a conocer qué es lo que están haciendo en este momento y desarrollan un tema que es desde el lema o desde el tema que tenemos para este encuentro, que es Enseña lo que quiero recordar. En esta oportunidad contamos con la presencia de el maestro Ixaro Sweet desde Chile, quien ha escogido un tema que es una sola respuesta para este workshop. Él es estudiante y facilitador de un curso de milagros desde el 2018. Bienvenido, Ixaro, y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, mi hermanita. Gracias por la invitación. Em, Bien, sí, yo estudio el curso desde el 2018 y también lo enseño desde el 2018. Pero el día en que empecé a estudiarlo, empecé a enseñarlo porque yo ya enseñaba sobre espiritualidad antes de estudiar el curso. Y cuando empecé a estudiar el curso, cambié la terminología de mi enseñanza y empecé a hablar con los términos del curso. Porque yo antes, desde el 2014 más o menos, era terapeuta. Yo partí como por el lado holístico, así del Reiki, la meditación, la metafísica, como muy nueva era. Yo creo como muchos de nosotros que actualmente estudiamos el curso, muchos pasamos por la New Age antes de llegar a la no dualidad. Entonces yo estaba en esos caminos. Y partí con los audiolibros de Gary Renard, La desaparición del universo. En verdad partí yo con el libro Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Con eso yo me introduje a lo que es un curso de milagros y a la pura no dualidad. Yo antes ya conocía la no dualidad, aunque no ocupaba mucho ese término, porque yo me di cuenta de que la manera de pensar que yo llevaba era bastante no dual. No era la pura no dualidad del curso, pero sí era no dualidad, aunque no ocupara tanto ese término. Y de todo lo que iba estudiando fue como un buscador, igual que todos nosotros, buscaba todos los caminos espirituales, leía de todo, leía del budismo, de Hare Krishna. Leí, creo que de lo que más leí fue del budismo Zen. Me gustaba mucho, encontraba que tenía muchas cosas de no dualidad. Y bueno, de todo lo que leí me iba quedando solo con lo que me enseñara que yo en mi mente era el único responsable de cómo me sentía. Si había alguna enseñanza que me enseñara que algo externo era responsable de cómo yo me siento, lo iba descartando, hasta que solo me quedaba con lo que me enseñara que yo soy responsable 100% de cómo me siento o de lo que está pasando en el interior de mi mente. Entonces, esa manera de pensar que yo traía fue como un poco ablandando mi mente para entender la no dualidad. Y ya en el 2018, cuando me encontré con los libros de Gary Renard, ya, bueno, ya me sentí preparado para quedarme solo con el curso como camino. Yo años antes, como del 2016, sabía que existía el libro de un curso de milagros porque me aparecían citas en muchos libros, en los libros de Wayne Dyer, de Deepak Chopra, de Louise Hay, Eckhart Tolle, muchos libros de autoayuda ponían citas de un curso de milagros. Entonces yo sabía que existía el curso, pero no lo había empezado a estudiar. Una que otra vez escuché fragmentos de audiolibros del curso que me aparecían por ahí por YouTube, pero no me lanzaba de todo con el curso. Y ya cuando escuché las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, yo dije, ya es claro, fue el último eslabón de la cadena que me faltaba para quedarme solo con un curso de milagros y la pura no dualidad que nos ofrece Jesús en su curso. Yo rápidamente me escuché ese audiolibro como todo un día y al otro día muy seguido y después los demás, la trilogía de la desaparición del universo y después empecé a escuchar por audiolibro el texto de un curso de milagros,
el manual, los anexos. Los primeros 2 años, hasta el 2020, lo estudié solo por audio. Solo lo escuchaba, igual que los audiolibros de Kenneth Wapnick. Todo el material que encontré de Ken Wapnick lo escuché, lo estudié. Porque, bueno, en el libro de Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, ahí los maestros de Geri, que eran Arten y Pursa, mencionaban a Ken Wapnick y decían que a él había sido el gran maestro, el mayor maestro de un curso de milagros, o que él lo entendió mejor y lo enseñó mejor. Entonces yo confié en eso y empecé a escuchar el material de Ken Wapnick y efectivamente me di cuenta de que era una radical no dualidad, y que era más o menos lo que yo estaba buscando. Luego de eso, bueno, los siguientes 2 años, desde que empecé con esto, lo escuché solo por audio y empecé a dar clases. Yo empecé con un grupito por Zoom, y una querida amiga, Adelita, hace poquitos días estuvimos allá con ella en San Carlos, en el sur de Chile. Ella asistía a mis clases por Zoom y ella veía que yo hacía las clases sin tener el libro, porque yo de lo que hablaba me imprimía un par de hojas de alguna sección y las leía ahí en la clase. Y ella me dijo, pero ¿cómo no tienes el libro? Yo te lo regalo y ya me lo mandó. Me hizo llegar el libro hasta mi casa. De ahí que tengo, este es el librito que lo tengo del 2020 que me lo regaló la Delita. Tengo la portada toda borrada. Ya me lo regaló con mucho cariño. Cada vez que estoy en la casa de ella, estudiamos mucho. Siempre que voy para allá, nos ponemos a leer las secciones o ella me dice algún tema con el que tiene duda y profundizamos. Somos muy, muy buenos amigos con Adelita. De hecho, ella también es la que me colabora en todos los eventos que yo hago acá en Chile. Cuando hago retiros, ella es como mi mano derecha. Y bien, desde que tuve el libro después en el 2020 ya me dediqué a estudiarlo en físico, lectura física, y lo leí varias veces el texto. Hice también el libro de ejercicios. Recuerdo también que escuché en algún audio de Ken Wapnick que él recomendaba primero estudiar muy bien el texto de un curso de milagros y después tirarse ya con el libro de ejercicios. Porque de hecho, en la introducción, cuando parte el libro de ejercicios, dice que sin el marco teórico del cual provee el texto, estas lecciones no tendrán mucho sentido. No se entenderá, no se le sacará el suficiente provecho a las lecciones sin primero entender el marco teórico del cual hablan estas lecciones. Porque un curso de milagros tiene una terminología que al principio es un poco compleja, ocupa la terminología cristiana, pero no en el mismo sentido del cristianismo, y todos los conceptos los ocupa les da una vuelta en 180 grados a cada uno de los términos, al perdón, al milagro, al conocimiento, etcétera. Entonces, tirarse de lleno con el libro de ejercicios, Ken Wapnick decía que sí, le vas a sacar cierto provecho y te va a ayudar en el nivel en que te encuentres, pero si estudias muy bien primero el texto, le vas a sacar mayor provecho. Vas a ahorrar tiempo con respecto al entendimiento de las lecciones. Una de las cosas también que entendí fue que si uno desde ya entiende que todo el material de un curso de milagros es solo para la mente o para, como llamaba Ken Wapnick, el tomador de decisiones, esto nos ahorra muchísimo tiempo, porque va a haber muchas lecciones que se preste a confusión, con respecto a la conducta, a nivel de la forma. Hay muchas lecciones que pareciera como si hablara de que hay que hacer algo aquí en el nivel de las formas. Hace poquito en mi grupo de preguntas había una hermanita que me hizo una pregunta sobre una lección donde decía que había que abrazar a todo el mundo, algo así. Entonces ella me preguntaba si era necesario acoger a todo el mundo, físicamente, porque ella decía que le daba miedo a las arañas. Entonces no iba a tomar una araña. Entonces yo le decía, no, no, no es en el nivel de la forma, no necesariamente, es solo en tu mente. Cuando el curso habla de abrazar a todo el mundo, no está hablando de los brazos físicos, es una metáfora. Es simplemente aceptar sin ninguna traza de ataque a nuestros hermanos. Entonces, el entender de lleno que todo el material de un curso de milagros es solo para la mente nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo con respecto a la no dualidad. Yo partí después, seguí haciendo clases por Zoom. Yo tenía un grupito en el año 2020 hasta el
comienzo del 2021, y después lo dejé. Dejé un tiempo, como más de un año de hacer clases. Me retiré un poco de las clases online, de las clases por Zoom. Algún incidente que pasó en el nivel de las formas. Yo había terminado una relación, volví a la casa de mis padres, porque yo vivía con una pareja en una cabaña que arrendábamos, ahí yo tenía mi espacio, después volví a la casa de mis padres, que era chiquita, y ahí ya no tenía un espacio porque compartía habitación con mi hermana chica y mi papi que trabajaba ahí mismo, y él es escultor en metal, y entonces trabaja con esmeril y soldadura y metiendo mucho ruido todo el día. A mí se me iba a hacer bastante complicado hacer clases en esa misma casita chica donde estaba con mis papis. Entonces, como me vi en la obligación, entre comillas, de volver a esa casa, dejé de hacer las clases en el nivel de la forma, pero seguí practicando y estudiando en el nivel de la mente, con la práctica que tenía ahí con mi familia, con mi hermana, con mis padres. Es una constante práctica y yo creo que todos sabemos. No recuerdo qué maestro decía que si quieres saber cuán avanzado estás en el camino espiritual, ve y pasa una semana con tus padres y vas a saber si es que todavía estás proyectando culpa. Bueno, pasé ese tiempo ahí con mis papis, después me fui, ellos viven en el sur de Chile, después me fui para Santiago, actualmente estoy en Santiago. eh, Me fui a la casa de mi abuelita, ahí ya tenía más espacio, iba y retomé las clases. Retomé mi grupito de clases online por Zoom y después cambié la modalidad de solo por YouTube. Últimamente he dado mis clases por YouTube, de vez en cuando hago algún Zoom, algún taller online, pero me acomodó más el YouTube, porque encontré que era más práctico para hacer la lectura. Yo empecé a hacer clases de lectura del texto, empecé hace un poquito más de un año con la lectura desde el prefacio, lectura lineal y explicando línea por línea todo el material del texto. Y quedé como en la sección sexta del capítulo 8. Tengo que ponerme al día con eso pronto, porque después lo dejé, que me puse de viaje, ya voy a contar todo eso. Pero la cosa es que yo empecé de nuevo con las clases, con los Zoom, con trabajo online, también haciendo terapia. Yo hago terapia, atiendo pacientes, hago sesiones online individualizadas. Y yo tenía un grupito también, más o menos del año 2020, yo tenía un grupito de WhatsApp. Y últimamente se fue agrandando bastante, ahora hay como 500 y tanto, 518, algo así en mi grupito de WhatsApp. Que llegó un momento también donde yo lo tenía abierto para que todos comentaran y yo siempre aclaraba que el propósito de este grupito era preguntas y respuestas. Yo lo había formado para resolver las dudas de los estudiantes. Ellos me planteaban sus preguntas, yo se las contestaba por lo general por audio ahí en el grupito de WhatsApp. Y llegó un momento donde hubo tanta gente que se llenaba de muchos comentarios, a veces alguien colgaba información que era de otras cosas, de nueva era o cristiandad, etcétera. Y yo les aclaraba ahí que lo posible si iban a compartir algo fuese solo de un curso de milagros y que nos enfocáramos en solo resolver las dudas, las preguntas que tuvieran. Entonces ya en un momento fue mucha la cantidad y yo avisé que lo iba a cerrar para que para los mensajes públicos y solo yo iba a colgar cosas ahí en el grupito. Entonces les sugerí que si alguien tuviese alguna duda me las mandara por interno y yo la colgaba ahí de forma anónima en mi grupo y la contestaba por audio. Y funcionó bastante bien, fue bastante práctico, así lo llevo hasta ahora que las personas, los hermanitos me mandan sus preguntas y yo las edito un poco, las redacto y las cuelgo ahí de forma anónima y las contesto por audio. Así que ha sido bastante práctico, es como grupo de estudio. De vez en cuando también cuelgo algún texto pequeñito de Ken Wapnick. Y hace poco este año comencé ya a hacer más eventos presenciales. Acá en Chile ya había hecho alguna que otra charla en el sur de Chile, aquí en Santiago. Tenía también un grupito presencial que se fue disolviendo un poquitito porque no se entusiasmaban mucho los estudiantes. Al principio eran como unos 12 y a mí me prestaban un salón. A propósito, este fin de semana vamos a hacer un evento ahí en ese salón que me prestan. Ya voy a comentar de eso. Y ese grupito de a poquitito nos juntábamos los fines de semana ahí a estudiar gratuitamente.
porque como a mí me lo prestaban gratuito el salón, yo hacía clases gratuitas. Pero ya los estudiantes como que no se motivaban mucho, entonces dejé de hacer esas reuniones y seguí solo online. Y este año, en abril, empecé a viajar, porque me salieron ya eventos de seminarios presenciales. En abril también, antes de comenzar a viajar, yo hice un retiro acá en Chile con mi querida hermanita Adelita de San Carlos. Y organizamos un retiro en Santiago de Chile, que estuvo muy bonito. Asistieron 21 personas. Estuvimos 3 días, desde un viernes en la mañana hasta un domingo en la tardecita. A propósito, estamos organizando otro retiro para marzo, también acá en Santiago de Chile, junto con Adelita. Y después de eso, después de ese retiro, me fui para Perú. Ahí di charlas en Lima, Huancayo, en Trujillo. Después me fui para Quito, Ecuador. Después estuve en Colombia. En Colombia estuve en Bogotá, Medellín, Cartagena. De ahí me devolví a Chile porque yo tenía un viaje a Venezuela. Tenía un par de seminarios allá que los tuve que posponer porque a mí me pedían como chileno una visa para ingresar a Venezuela y no me salía aún lo de la visa. Entonces tuve que posponer, perdí los pasajes para allá y me devolví a Chile. Eh, Útilmente me devolví a Chile porque justo mis papis me necesitaban, que estaban en proceso de mudanza, cambiarse de casa y llegué justo para también apoyarles en ese asunto. Después de eso me fui para Argentina, estuve en Buenos Aires y en Capilla del Monte, Córdoba. Ahí hicimos eventos. En algunos de estos puntos he coincidido también con Urpi y Meli, que son de la comunidad de David Hofmeister. Hemos dado charlas juntos. Les estuve apoyando con una charla que dieron acá también en Santiago. Y ahora, este fin de semana, teníamos programado también una charla que la íbamos a hacer Alan, Urpi, Meli y yo, pero Alan y Urpi tuvieron que viajar a Lima, Perú, a la casa de Urpi, y vamos a darla Meli y yo, este seminario, este taller de fin de semana acá en Santiago. Bueno, después de los eventos en Argentina nos devolvimos para acá, yo me devolví, las chicas también se vinieron para acá, para Santiago. Y estas últimas semanas estuve donde mis padres, ayudándoles en la construcción de una casa en un terrenito que se compraron en el sur. Y he estado un poco entre de vacaciones, descansando, leyendo, estudiando bastante también, siguiendo mi práctica diaria y organizando mis próximos eventos, que la mayoría ya los dejé para el próximo año, entre marzo y abril. Voy a hacer algunos seminarios. Ahora lo que haré pronto en octubre es unos seminarios en España. En Palma de Mallorca voy a estar, ahí voy a hacer primero un seminario el primer fin de semana de octubre, el segundo fin de semana un retiro residencial ahí también en Palma de Mallorca. Al siguiente fin de semana voy a estar en Barcelona y al subsiguiente en Madrid. Y de ahí ya en comienzos de noviembre me devolvería acá a Chile a organizar y programar algunas otras cosas. Así que eso, mi práctica y mi estudio se basa básicamente en el estudio de todo el material de un curso de milagros y de Ken Wapnick y de Gary Renard. Todo eso es mi estudio. A mí a veces me han preguntado qué autores recomiendo y yo les digo, bueno, si quieres ir a la segura, Kenneth Wapnick. Y los libros de Gary Renard también, los encuentro en línea con la pura no dualidad. Y también me preguntan sobre otros autores, yo les digo, bueno, no podría darte mucha opinión sobre más autores. Al comienzo, cuando empecé a estudiar el curso, seguía a Jorge Pellicer, a Nick Arandes, Susana Ortiz, Jorge Lomar, seguí muchos maestros. Después me fui quedando con poquitos y al final solo me quedé, bueno, entre medio siempre con la lectura de los libros de Ken Wapnick o por audio. Y al final solo me quedé con Ken Wapnick. Y de vez en cuando también vuelvo a escuchar los audiolibros de Gary Renard. Hace poquito volví a escuchar como por 10ª vez Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Me gusta mucho ese libro. Pero todo el material de Ken Wapnick lo estudio una y otra vez junto con el texto y todo.
todo el curso. El libro de ejercicios lo he hecho 3 veces. La primera vez que lo hice, me acuerdo que me demoré 1 año y 1 día. Suena como una sentencia de cárcel. Me demoré 1 año y 1 día porque hubo una sola lección que me tardé 2 días en hacerla. Todas las demás las hice a la, según el día. Pero yo partí a cualquier fecha. Yo partí como en 14 de mayo, algo así. No me guiaba por el 1 de enero como parten todos. La segunda vez que lo hice, pasaron meses después de que terminé la primera vez, lo hice una vez más y me demoré como 1 año y 2 meses. Noté que hubo quizás algo más de resistencia. Uno pensaría que cuando pasa el tiempo cada vez hay menos resistencia. A mí me pasó al revés. En la medida en que profundizaba, notaba más resistencia. Eh, Eso. Y la tercera vez me demoré como 1 año y medio. Y después ya seguí una recomendación que daba Ken Wapnick. Él decía, yo recomiendo estudiar muy bien el texto de un curso de milagros, hacer una vez el libro de ejercicios y de ahí en adelante estudiar todo el material junto con el libro de ejercicios tal como lo haces con el texto. Solo lectura, lectura del material. Ken Wapnick decía que no era necesario hacer más una vez el libro de ejercicios si ya te habías estudiado muy bien la parte teórica. De hecho, cuando termina el libro de ejercicios dice ya no se asignarán más lecciones específicas. Ahora, él también decía que cada quien es libre de hacerlo todas las veces que quiera y si alguien lo quiere hacer 40 veces seguidas, que lo haga 40 veces si le parece útil así o si se ve inspirado a hacerlo así. Pero bueno, yo reconocí que también era útil lo que decía Ken Wapnick de aquí en adelante, solo estudiarlas tal como se estudia el texto y ya llevar mi propia práctica del perdón constante diario. Así que eso ha sido mi historia con un curso de milagros hasta ahora. Bueno, sigo mi grupito de WhatsApp. Pronto me tengo que poner al día. Mañana yo creo que si es que tengo tiempo voy a hacer una clase por YouTube para seguir la lectura del texto. Eh, Sigo atendiendo pacientes. Si alguien me pide alguna sesión individual, la organizamos y la hacemos. Así que eso fue mi formación con el curso fue Gary Renard, Ken Wapnick y Jesús mismo con su curso. Gracias, Ixtaro. ¿Nos puedes compartir tus redes? Porque hablas de un WhatsApp. ¿Sí? Entonces, Sí, bueno, ahí tienen mi Facebook. Mi Facebook me encuentran como itzarosuite o es mi Instagram. Sí, mi Instagram. Bueno, mi Instagram y mi Facebook me encuentran por igual en todas mis redes, itzarosuite. Eh, También en mi canal de YouTube, itzarosuite UCDM. Ahí yo cuelgo todos los talleres online que hago, todas mis clases online. Pongo ahí todo el material que grabo, lo subo gratuitamente ahí en mi canal de YouTube. Varios de mis alumnos que tengo en mi grupito de WhatsApp me han conocido por ahí, por YouTube. Las otras redes últimamente no las he ocupado mucho. Antes subía bastante videitos cortos al Instagram, no me he puesto muy al día con eso. Tengo por ahí un TikTok que lo ocupé muy poquito. Subí uno que otro video porque está de moda el TikTok, pero no lo ocupé tanto. Pero más ocupo el Instagram, el Facebook y el YouTube. Y mi WhatsApp también, tengo mi grupo de WhatsApp. Luego puedo también compartirles el link del grupito. Lo voy a colgar ahí en mi perfil de Facebook. De vez en cuando lo pongo ahí por si más hermanitos quieren unirse. Pero les eh, comparto que la modalidad de mi grupito de WhatsApp es que es limitado para que solo el administrador, que soy yo, pueda colgar cosas ahí y me pueden mandar sus dudas o preguntas por interno. Entonces yo las pongo de forma anónima ahí, o si alguien quiere que ponga su nombre, pongo su nombre, pero por lo general lo hago de forma anónima y pongo mi respuesta en audio, que a veces me alargo con la respuesta, a veces mando audios de 8 o 10 minutos dando respuestas. Así que ese es el estudio que llevamos. bueno, abierto los micrófonos si desean hacer alguna pregunta a Ixtaro.
Bueno, por mientras de pasadita comento un poquitito más del evento que voy a hacer, que vamos a hacer con Meli este fin de semana. Vamos en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile, vamos a hacer un seminario de fin de semana este sábado 27 y domingo 28, desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, el sábado y el domingo. Vamos a hacer una charla sobre las relaciones, sobre las relaciones especiales, las relaciones santas, sanar a través de las relaciones. Va a ser el tema principal. Vamos a tener charlas, lectura, meditación, momentos de música también. Probablemente estamos considerando también mostrar alguna película y comentarla. Eh, Pronto ya vamos a compartir también el cronograma de todas las actividades que vamos a hacer este fin de semana. Y el precio de este seminario es pero tiradísimo, baratísimo. Son 15.000 pesos el día o 25.000 pesos los 2 días. Eso equivale como a unos $25 por todo el seminario de fin de semana. Así que no se lo pueden perder los que estén por acá en Santiago o en sus alrededores. Bien. También comento sobre el tema que vamos a tratar el siguiente workshop, que es una sola respuesta, la única respuesta. Yo en mis clases online he hecho un montón de clases, de talleres sobre este mismo tema. Eh, yo creo que si alguien busca ahí en mi canal de YouTube va a pillar muchas clases con el mismo título, pero un poco similar, un poco cambiado sobre la única respuesta, la única solución, una sola respuesta, un solo problema, una sola respuesta, etcétera. Yo doy mucho énfasis a esto porque muchas veces uno se pregunta, estoy pasando por esta situación, ¿qué es lo que me quiere enseñar esta situación? Y uno se hace esa pregunta cuando lo único que te quiere enseñar es perdonar. Es como si la respuesta fuese perdonar. Es la única respuesta. Entonces uno se mete en un entramado laberinto para descifrar qué me quiere decir este símbolo y este código y esta sincronía y esto que me apareció, qué es lo que me quiere enseñar todo aquí. Y Jesús me dice, a perdonar, mi hermano, solo a perdonar. Es la única respuesta, no hay otra. Le podemos llamar el instante santo, el milagro, el perdón, la corrección mental, todos estos conceptos que ocupa un curso de milagros, pero es básicamente lo mismo. Cambiar del ego al Espíritu Santo. Perdonar, abandonar mi pensamiento de ataque o mi pensamiento de apego o dependencia, abandonar mis ídolos mentales y cambiarme de bando, del bando del ego al bando de Jesús. Simplemente ese cambio que le llamamos el verdadero perdón o simplemente el perdón en un curso de milagros, esa es la única respuesta. Así que ahí en el siguiente workshop vamos a detallar profundamente sobre también los 3 pasos del perdón de los que hablaba Ken Wapnick, porque esto es básicamente, al menos para el estudio de un curso de milagros, la única respuesta. No hay algo más que te pueda dar paz o felicidad. Al comienzo de la sección sexta del capítulo 1, Jesús nos dice, tú que quieres paz solo la puedes obtener perdonando completamente. No hay nada más. Luego más adelante, la sección quinta del capítulo 2, la función del obrador de milagros dice que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. La expiación para un curso de milagros es corrección o un deshacimiento del error, que es precisamente lo que hace el milagro o el perdón. En otras palabras, la única función del obrador de milagros es perdonar. Esto es obrar un milagro. Y esta es la única respuesta, no hay ninguna otra. No hay ninguna otra que nos pueda dar la paz o el recuerdo del amor de Dios. Muy directo y al punto. Bueno, entonces, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿O ya le dieron la respuesta? Hice mucho spoiler, parece. Ay, Dios mío. ¿Desean hacer alguna? Aproveche que tienen a Héctor Aproveche. aquí, Teniendo en cuenta que la aproveche. respuesta va a ser el perdón, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Pues claro, Claro. Ay, Jairo.
El Hola, Jairito, hola, hermanazo, hola, ¿cómo estáis? bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien. Bienvenido, Jairo. Ah, Rosalía, Xiomara. Pastorita, les comento que con Jairo y Susana estamos organizando un retiro en Bogotá, o los alrededores de Bogotá, para Semana Santa este próximo año, que creo que cae en abril. Así que ahí vamos a estar prontamente compartiendo información de este retiro, que probablemente lo hagamos de unos 5 días. Eh, Así que ahí vamos a estar dando toda la información pronto. Y cuéntanos de tu recorrido por diferentes países, que eso después de, como tú dices, de estar vía online, ¿qué te hizo que te trasladaras a diferentes espacios? Yo comencé a viajar porque a mí me habían invitado a México primero. Eh, Hermanitos allá me organizaron unas charlas, unos talleres, y ellos me compraron el ticket de ida y vuelta. Y yo cuando viajé llegué a Ciudad de México y no me permitieron ingresar. Me dijeron que era muy peligroso entrar solo, etcétera, etcétera. Me dieron muchas excusas y no me permitieron ingresar y me devolvieron a Chile. Al final no pude hacer presencialmente los eventos allá y los hice de forma online. Pero como yo había anunciado que iba a viajar, iba a hacer algunos talleres en México, después por mi grupo, mis redes, me empezaron a hablar otros hermanitos y quisieras hacer uno acá también y ahí de pasada me invitaron a otras partes también. Yo también fui haciendo algunos contactos con gente que conocía, empezamos a organizar e hice todo un circuito de ciudades donde organicé todos los eventos en los fines de semana sucesivos. eh, Desde Chile, Perú, Ecuador, Colombia y también iba a ser Venezuela, que no los pude hacer, después Argentina y de vuelta a Chile. Entonces me salté Venezuela, volví a Chile y de ahí me fui para Argentina. Pero así se dieron los eventos. Bueno, entonces, Isaro, agradecida en verdad por haber aceptado esta invitación. Esperamos una pronta fecha para ese segundo workshop donde vamos a ahondar. Y bueno, te invito a dar unas palabras de cierre y bueno, nada, invitarlos a los siguientes workshops que estamos realizando en este preámbulo al cuarto encuentro global que se realizan los martes y los días viernes con diferentes maestros de todas partes del mundo. Todos están invitados a este encuentro, que es un encuentro de maestros, de alumnos, Es para todos. Es para todos porque todos tenemos el derecho a ver las cosas de otra manera, a volver a elegir desde el amor para estar en este mundo sin ser de este mundo. Entonces, Izaro, tus palabras de cierre para este encuentro que tuvimos el día de hoy. Gracias. Jorge, ¿quieres hablar tú primero? Y para que antes de que te despidas, hay una pregunta que está en el chat para a ver que Rosalía no quiso abrir el micrófono, pero nos las escribió en el chat. Entonces yo aprovecho y se las leo, ¿no? ¿Por qué cuando una relación de amistad, por ejemplo, se termina abruptamente, por una parte se entiende que se había convertido en un apego y tenía que cambiar de forma, pero por otra parte nos sentimos culpables? ¿Cómo nos recomendarías que aceptáramos el cambio y nos quedemos en paz? Bien.
Cuando algo de lo que ocurre en el nivel de la forma, por ejemplo, la distancia entre cuerpos físicos, nos provoca miedo, dolor, tristeza, angustia, etcétera, es porque le estamos dando mucha importancia a las formas. No tiene ninguna importancia para un curso de milagros y su perfecta nodalidad no tiene pero absolutamente ningún valor ni importancia a los cuerpos o la cercanía o lejanía entre estos, porque la relación no se da entre cuerpos. De hecho, el separarse físicamente de alguien de una amistad no tiene nada que ver con el desapego. El apego o desapego se experimentan en la mente, no en el cuerpo. Entonces, alejarse de alguien no es desapego. El abandonar la creencia de que un cuerpo me va a dar paz o felicidad, esa creencia está en la mente. El abandono de esta creencia es el desapego. Y yo podría practicar el desapego y estar todos los días con la misma persona. Podría yo estar estrechamente todos los días con otro cuerpo y practicar el desapego, porque el desapego es en mi mente, no en el cuerpo. Si yo creo que distanciarme de alguien es desapego, no, porque el desapego es paz. Y si esa distancia no me está dando paz, porque invertido mentalmente en esa relación y estoy sintiendo culpa o miedo, entonces esa culpa o miedo no tiene nada que ver con el desapego, sigue siendo apego. Entonces, primero, el desapego no tiene que ver con la distancia física, tiene que ver con el abandono de la inversión mental. Y segundo, la manera de dejar de sentir culpa es practicando el perdón, dándome cuenta de que estoy proyectando culpa, en este caso en mí mismo, porque creo que he cometido un pecado. Creo que he cometido un pecado con respecto a mi amistad o que mi hermano ha cometido un pecado y yo me siento dolido, traicionado, decepcionado, etcétera. En última instancia, da igual si creo que mi hermano es culpable o que yo soy culpable. Si creo que hay culpa, creo que hay pecado. Y si creo que hay pecado, creo que hay separación. La única forma de resolver esto es examinando mi creencia en la separación, en el pecado, la culpa y el miedo, y reconociendo que no tiene ningún sentido porque no me ha dado paz, y entonces abandono esta creencia y me quedo con el Espíritu Santo. Ahora, de una forma más práctica, el dejar de sentirse culpable por el que ya no esté una amistad cerca mía, es reconocer que primero le estoy dando mucho significado a la distancia física y no tiene ningún significado, porque todo lo que pasa en el nivel de los cuerpos es como lo que está pasando en la pantalla del cine y yo estoy sentado en la butaca del cine mirando la pantalla. Mi sentir no depende de lo que esté pasando en la pantalla a menos que yo me identifique con los personajes en la pantalla. En otras palabras, la idea permite que sea lo que sea en el nivel de la pantalla, pero en tu mente no inviertas mentalmente en ello, o si no el resultado va a ser miedo y culpa. Gracias, clarísimo. Me alegra, mi hermanita, gracias también. Gracias a ti, Rosalía. Bueno, Ísalo, ahora sí. Ya pues, bueno, muy agradecido primeramente de estas instancias. Y como mensaje de cierre, yo suelo dar énfasis en mis charlas o en mis seminarios de que el dar una charla en sí no es lo importante es la práctica de perdón, porque muchas veces uno cree que mientras más hable de un curso de milagros, más rápido va a llegar a la iluminación, y no funciona así. Mientras más perdonemos, más rápido vamos a llegar a la iluminación. Es un proceso en la mente, independiente de las palabras que ocupemos. Ken Wapnick decía, tus hermanos o tus estudiantes no van a aprender de tus bellas palabras, van a aprender de la paz y el amor de tu corazón. Eso es lo que le enseña a todo el mundo. Y alguien podría jamás hablar sobre un curso de milagros o sobre perdón y practicarlo en su corazón, y con eso ya está contribuyendo al despertar de toda la filiación. Si se ve inspirado a hablar de ello, bienvenido, pero el asunto no es la forma, sino el contenido. Amén. En gratitud, exhalo. Bueno, gracias por todos los que se conectaron, gracias Ixaro, gracias a cada uno de ustedes y gracias a los que van a ver ya en diferido esta grabación. Y bueno, los invitamos a seguir conectándonos con todos los workshops de los diferentes maestros que van a estar realizándolo los días martes y jueves. Los invitamos a participar y por nuestras redes van a tener la información con sus respectivos links para conectarse con el mensaje, con el contenido. Bueno, en gratitud y nos vemos
en una próxima oportunidad. Chao, feliz noche. Listo, gracias. Gracias, Ítzaro. Gracias a todos. Abrazos y bendiciones. Bendiciones.